Muy buenos días, gente que nos sintoniza en esta señal de Aulas Sin Fronteras. Un servidor, Alan Segura, les da la bienvenida. Y bueno, me complace presentarles, tenemos con nosotros al profesor Ángel Paulino, que es coordinador del Colegiado Nacional de Educación Indígena del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Profesor, bienvenido a San Luis Potosí. Muchas gracias, Alan, y un gusto estar aquí con ustedes, como siempre, a las tareas del sindicato. Profesor, platíquenos acerca de la educación indígena. El tema indígena es un tema del CENTE. No, desde luego. Primero que nada, no existía el colegiado como tal dentro del Sindicato Nacional. En el Congreso del 2012 es un mandato estatutario bajo el cual se establece la creación del Colegiado Nacional de Educación Indígena. Pero independientemente de que sea un mandato, el compromiso formal, serio que tiene nuestro presidente, el maestro Juan Díaz, en el impulso de este tema, un tema muy sensible, un tema que a todos nos interesa estar atentos de ellos y buscar caminos de solución. ¿Cuántos trabajadores de la educación tenemos en el país y a cuántos alumnos indígenas atienden? Sí, Alan, mira, son cerca de 60,000 trabajadores que tenemos en el país y estamos atendiendo a un poco más de 1.300.000 alumnos. Ese es el entorno que tenemos de atención dentro de lo que es el sistema educativo. Y en ese sentido, ¿existe educación indígena a través de todo el país? Qué bueno, es una buena pregunta porque pareciera que es algo que pasa desapercibido. Son 24 entidades federativas donde tenemos servicio de educación indígena. En una entidad que es el Estado de México atendemos a 2 secciones sindicales. En la mayoría de las 24 que te hablo, solo tenemos servicio en una sección sindical, como es el caso de San Luis Potosí. Entonces sí estamos atendiendo 24 entidades federativas en todo el país. Profesor, ¿qué evento se llevará a cabo aquí en nuestro estado de San Luis Potosí? Sí, dentro del plan de trabajo del colegiado hemos diseñado una serie de actividades, entre ellas el Parlamento Nacional. Antes de llegar al Parlamento Nacional tuvimos 3 eventos nacionales, uno exclusivamente con secretarios generales del país, las 24 secciones, y los colegiados de educación indígena de las mismas secciones. Posteriormente tuvimos un encuentro nacional, el primer encuentro nacional de maestros de educación indígena, que se llevó a cabo en el estado de Querétaro, en Amealco, donde se hace una declaración con 10 puntos y entre uno de los puntos está llevar a cabo un Parlamento Nacional, algo inédito, algo que ninguna institución ha llevado a cabo, y para nosotros como Sindicato Nacional es un gran orgullo poder ser pioneros en este tema. El Parlamento Nacional es un mandato del evento de Querétaro y establece antes de este Parlamento estar en cada una de las secciones con talleres de información. ¿Cuáles son los temas que tocamos? 3 temas fundamentalmente. Hablar de la reforma educativa, orientar a los compañeros trabajadores de educación indígena, más que ir a convencerlos de las bondades de la ley, es ir a informarles en qué condiciones quedó la ley y qué ventanas de oportunidad podemos encontrar para sacar provecho a la reforma y hacer más presente el impulso de la educación indígena en el país. Ese es el primer tema. El segundo tema, ¿dónde se sustenta la educación indígena en el país? En la Constitución, en los tratados firmados con organismos internacionales como la OIT, y cada uno de los conceptos que se manejan como educación indígena en el país. Por ejemplo, uno fundamental. ¿Cuál es el origen de la educación indígena? ¿Cuál es el objetivo de la educación indígena? El primero es enseñar a leer y a escribir a los niños indígenas en su lengua y el español como segunda lengua. Y muchos compañeros trabajadores de la educación en algún momento se olvidan de esto porque encontramos un fenómeno. Obvio es de que si eres maestro de educación indígena, debes saber hablar tu lengua. Estamos encontrando que el 60% de los maestros del país de educación indígena no hablan su lengua. Entonces son temas que estamos retomando dentro de estas actividades. Y por último, con la reforma educativa se establece una evaluación, ya no es estandarizada, es contextualizada. Entonces necesitamos generar de parte de los propios maestros ese instrumento que nos permita darle certeza al trabajador, le dé confianza y que sepa que va a ser estimulado de alguna manera. Entonces estamos elaborando un proyecto de modelo de evaluación contextualizada en todo el país.
Ya que tengamos este modelo, entonces lo tendremos que hacer llegar a cada una de las entidades federativas a través de los congresos de los estados. ¿Por qué a través de los congresos de los estados? Porque el presupuesto se autoriza desde ahí. Entonces es otra de las finalidades de este Parlamento. Y desde luego volver un espacio de discusión, un espacio de análisis y de debate de los diferentes temas que tengamos dentro de lo que es el esquema de educación indígena. Y desde luego aquí se reconocer siempre el gran impulso y la participación que nuestro presidente le está dando, el apoyo incondicional al tema indígena, desde el enfoque que le estamos dando de tres elementos. El enfoque local, que es el estatal, el enfoque nacional, que son los convenios que tenemos con el INALI, con la DGI, con la CDI, en búsqueda de que en esa transversalidad de los presupuestos lleguen a las escuelas de educación indígena. Y el objetivo fundamental igual es a la internacionalización. Estamos tratando de firmar convenios con la UNESCO, estamos trabajando de cerca con la OCDE para ver cómo desde ahí hacemos más eficiente el servicio de educación indígena. Esas son algunas de las tareas que tendremos que tocar en el Parlamento Nacional y que San Luis Potosí es sede de este primer evento. ¿Cuál es la finalidad de este Parlamento Nacional de Educación del Magisterio Indígena? Bueno, dentro de este marco omití un comentario de algo que vamos a hacer que tampoco se ha llevado a cabo. En el marco del Parlamento Nacional vamos a llevar a cabo una muestra gastronómica. Vamos a llevar un desfile de vestimentas de las 24 entidades federativas en el traje típico. Y dentro de esto vamos a hacer una muestra de vestimentas de una compañera maestra que sin ser indígena ni ser de origen, siempre viste con trajes indígenas. Entonces es una forma de reconocimiento que se le va a hacer. Estas tareas de la muestra gastronómica, lo que estamos pretendiendo es que los compañeros nos ayuden para poder llevar a cabo una compilación de un platillo típico tradicional de las comunidades indígenas. Vamos a elaborar un libro donde tengamos los 24 guisos que nos van a presentar. Nos tendrán que desglosar los condimentos que llevan estos alimentos y desde luego cuáles tienen propiedades curativas para que también lo podamos mostrar de manera general al público y que puedan hacer uso de ellos. No es únicamente lo turístico, lo atractivo, sino lo medicinal también que tenemos que tratar en este aspecto. Y desde luego, cuando hablamos del desfile con la vestimenta típica, tradicional, no lo hacemos en un estado de ánimo folclórico, sino que de veras sienten la identidad, sienten su cultura, sienten su origen, y esto es lo que tenemos que estar promoviendo. No ver a la educación indígena, no ver a los maestros indígenas, y mucho menos ver a los indígenas como algo folclórico, sino que es cultural, y eso es lo que tenemos que estar promoviendo. Es entre algunas cosas lo que venimos a hacer a San Luis Potosí, pero desde luego fundamentalmente es poder concluir la construcción de este modelo, este proyecto de evaluación contextualizada. Pues maestro, le agradecemos su presencia, esperamos y hacemos la invitación extensa a toda la comunidad, a toda la sociedad, para que nos visite y nos acompañe a través de las actividades que se estarán desarrollando con motivo de este Parlamento Nacional. Le agradecemos su presencia y le deseamos que esté a gusto aquí en estas tierras potosinas. No, a ti, Alan, muchas gracias a ti, y aprovecho el espacio que este programa me permite para hacer extensiva la invitación a la sociedad en general. No es un evento de maestros, no es un evento exclusivamente de trabajadores de la educación, es un evento donde nos estamos abriendo a la sociedad, donde venimos a decirle a la sociedad potosina que el CENTE está trabajando cercano a sus maestros, pero que también queremos estar cercanos a la sociedad. Por eso no hay mejor marco que el que podemos tener. En la inauguración estaremos en el Teatro de la Paz, después vamos a estar afuera en los pasillos en un evento cultural, donde disfrutaremos el baile folclórico de San Luis Potosí. Ella mismo será la muestra gastronómica, y como va a ser al aire libre,
aprovechamos invitar a la sociedad que va a pasar por allá a que se acerque, y estaremos volanteando unos 2 días antes para que sepan que estamos aquí en San Luis Potosí y que pueden llegar a convivir con nosotros. Esa es la invitación que le hacemos al público. Excelente, entonces una invitación abierta a todos los compañeros televidentes que nos están sintonizando, que nos están escuchando y viendo, pues bueno, tienen la posibilidad de acompañarnos y de estar con nosotros en estas actividades que se estarán desarrollando con motivo del Parlamento Nacional de Educación del Magisterio Indígena. Muchas gracias, Alan. Un gusto y muchas gracias. Bienvenido. Un placer.